Gobierno y transportistas de carga alcanzan acuerdos por el conflicto del cemento y se desactivan las tomas de carretera. En menos de 24 horas, 2 masacres sacuden la zona norte y dejan 7 muertos, entre ellos 3 menores de edad. ASJ alerta que 6 personas mueren cada día de forma violenta en Honduras. Guatemala entrega a hondureño investigado por el asesinato de 5 agentes de la DIPANCO. Congreso Nacional aprueba al menos 45 ascensos en la Policía Nacional. Ministerio Público recibe expedientes de juicios políticos remitidos por el Congreso, mientras Mario Morazán denuncia al secretario del Legislativo por traición a la patria. Crece la alerta por sequía, ya son 75 los municipios bajo alerta verde y la alcaldía declarará emergencia por 90 días. Voraz incendio reduce a cenizas al menos 50 puestos del mercado Galindo de Comayagüela. Hijo de Jair Bolsonaro viaja a Washington en busca de respaldo político de Donald Trump. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 26 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. El gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y representantes del transporte de carga pesada, firmaron un acta de compromiso para implementar de manera progresiva el nuevo reglamento técnico del cemento hidráulico. El acuerdo amplía por 4 meses hasta el 6 de octubre de 2026. Las partes reconocen la necesidad de contar con un periodo adicional para el agotamiento del material de etiquetado existente y la adecuación de los procesos de producción, importación y comercialización. En consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Económico se compromete a ampliar el plazo para la entrada en vigencia de las disposiciones de etiquetado establecidas en el Reglamento Técnico Hondureño por un periodo de 4 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del referido reglamento, siendo este periodo hasta el 6 de octubre del presente año. El plazo para adecuar el etiquetado y agotar inventarios con el objetivo de garantizar el abastecimiento y la estabilidad del mercado. Agradecemos, ministro, realmente la apertura que nos dieron y la apertura que también nos dieron con el Instituto de Transporte, sabiendo que hemos logrado acuerdos completos entre el Instituto de Transporte y también la Secretaría de Desarrollo Económico, que eran los 2 temas que nos tenían a nosotros en las calles. Garantizamos que vamos a cumplir nuestras promesas aquí firmadas y garantizamos que vamos a darle seguimiento a la mesa de trabajo aperturada con la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Económico. Los transportistas se comprometieron a no realizar bloqueos ni acciones que afecten la libre circulación, mientras el gobierno ofreció mantener el diálogo y evitar represalias por protestas relacionadas con este tema. Este martes, Honduras vivió una jornada marcada por protesta, bloqueos y reclamos en distintas regiones del país, en medio de la polémica generada por el reglamento del cemento importado y otras demandas sectoriales. Transportistas, maestros y taxistas salieron a las calles y tomaron importantes vías, provocando congestionamiento, retrasos y dificultades para miles de ciudadanos. El ambiente de tensión también encendió las alarmas en el sector productivo, que advirtió sobre millonarias pérdidas económicas y el riesgo de afectar la producción y las exportaciones. Mientras tanto, voces empresariales exigieron la aplicación de la ley y mayor acción de las autoridades. Al cierre de la jornada, el gobierno insistió en su disposición al diálogo y descartó intereses particulares detrás de la normativa, en un conflicto que, aunque encaminado a una salida, dejó en evidencia cómo pueden caldearse los ánimos cuando los desacuerdos sociales y económicos llegan a las carreteras. Bueno, paros, protestas y conflictos comienzan a acumularse sobre el gobierno de Narria Fura,
mientras crecen las críticas por la falta de respuestas y de una estrategia clara para atender las demandas sociales. Analistas y empresarios advierten que la población espera soluciones y funcionarios que asuman responsabilidades frente a la crisis que enfrenta el país. Los distintos focos de conflictividad que comienzan a multiplicarse en el país no son hechos aislados, sino el reflejo de un descontento generalizado, considera este analista, quien señala que el presidente Asfura debió rodearse de perfiles más técnicos para tomar decisiones y enfrentar los principales problemas. Lo que estamos viendo precisamente ya es un descontento social generalizado que todavía se puede solventar enormemente. Yo lo he mencionado de manera directa a través de este medio de comunicación desde el día número 1. El presidente debió rodearse de al menos 4 fantásticos en el gobierno, hombres o mujeres capaces y competentes que le ayudaran a tomar mejores decisiones. Advierte que si continúan reaccionando a cada crisis sin tener una estrategia clara, la población percibirá más errores que aciertos, mientras exigen respuestas en seguridad, salud, empleo y costo de vida. Desde el sector empresarial cuestionan la falta de liderazgo y valor de algunos funcionarios para dar la cara y explicarle al pueblo cómo encontraron las instituciones y cuál sería la ruta para resolver cada problemática. Lamentablemente, todo está ocurriendo porque nunca dieron la cara a decir cómo habían recibido el gobierno. Y que no vengan con la cosa de que es que no hubo transición. ¿No hubo transición? Perfecto, no hubo transición. Pero ahora ya tienen 100 días. Para este sociólogo, a la administración Asfura le falta una correcta lectura de los riesgos detrás de cada decisión que toma, evidenciando falta de estrategia y planificación, porque muchos asesores terminan actuando más como aduladores que como técnicos capaces de advertir errores y prevenir conflictos. Aquí no hay ninguna estrategia de manejo de la conflictividad, pero no solo la conflictividad, sino de toma de decisiones, no hay visión estratégica y tampoco hay planificación estratégica. Entonces vamos de crisis en crisis, donde unas se hacen más grandes, otras medio se solucionan, se vuelven gobernables y el país no termina de salir adelante en una situación como esta. Mientras aumentan las presiones sociales y económicas, el desafío del gobierno será evitar que el descontento siga creciendo y termine convirtiéndose en una crisis de gobernabilidad. Ante el incremento de las demandas sociales, expertos recomiendan al gobierno construir una estrategia de diálogo que permita evitar más conflictos y paralizaciones en el país. Sara Carranza, Telenoticias. No hay dudas que las calles comienzan a alentarse más rápido de lo esperado para el actual gobierno. Entre reclamos sociales, presiones económicas y acusaciones sobre posibles estrategias políticas para generar caos, distintos sectores miden fuerzas en un escenario que anticipa mayor convulsión social y pone a prueba la capacidad de respuesta de la administración en sus primeros meses. Los inicios del actual gobierno no son los más dulces ni los más pacíficos. Los reclamos sociales y hasta económicos esta vez no esperaron tanto. Una versión que para muchos no es ni casual ni improvisada. No me queda el menor hálito de duda de que sí, se está aprovechando que el gobierno obviamente está en los primeros meses y hay grupos dedicados a llevar agua a su molino. Es quizá la primera vez que en los primeros 5 meses de un gobierno coinciden, aunque con reclamos supremamente opuestos, sectores sociales y económicos, una antesala que enciende las alarmas, pues falta por ver en las calles las peticiones callejeras del ciudadano común y de los partidos políticos. La presión va a ir en aumento en la medida que la ciudadanía vaya sintiendo los impactos. Y desde luego estamos con el tema político, donde ahí también habrá presiones de los partidos políticos por sus cuotas de poder. Una realidad que no desconocen en el actual gobierno, que ya empezó a costurar fino para frenar, dicen, la estrategia que cocinó la cúpula de Libre en los últimos 6 meses del 2025, al amasar industriales cantidades de dinero público para sacarlo a la calle en los 4 años de esta administración.
Don Mel Zelaya desde enero del 2025 sabía que perdía las elecciones y sin ninguna duda empezaron a provisionarse con miles de millones de lempiras que los tienen bien guardaditos para ejecutarlos con acciones de oposición política durante los 4 años, tratando de mantener con vida a un partido como Libertad y Refundación. Según Anduray, los responsables de la convulsión social de estos últimos 4 meses están plenamente identificados y se sabe cuáles son sus intereses mezquinos y personales. El trabajo más de fondo, aclara, es contrarrestar la estrategia del caos del coordinador de Libre, Manuel Zelaya. Desde el Partido Libertad y Refundación le sugieren a quienes mueven los hilos del poder en estos momentos que se pongan a trabajar, que se organicen y que no busquen culpables fuera de su gobierno. No busquen culpables donde no hay. Los culpables es su incapacidad y su voracidad de querer beneficiar a algunos grupos económicos, a algunas empresas, afectando a otras. Ahora tienen ese problema, resuélvanlo. Tanto la membresía y dirigencia de Libre insisten que el actual gobierno no estaba preparado para gobernar y acusan que muchos de los conflictos de reciente aparición tienen el sello de la improvisación o la maldad para desviar la atención y preocupación de los hondureños que ven sin rumbo este barco estatal. Ulises Aguirre, Telenoticias. Representantes de sectores productivos plantearon ante el Banco Central de Honduras la necesidad urgente de ampliar el acceso a créditos para fortalecer el agro nacional de cara a la temporada de siembra. Los productores advierten que contar con financiamiento oportuno será clave para garantizar la producción agrícola y asegurar el abastecimiento de alimentos para las familias hondureñas. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Los representantes de diferentes rubros productivos han demandado al norte del país la asignación de más recursos que favorezcan al sector agroindustrial. ¿Qué se va a hacer? Banprovi está estático, prestando muy poco, no se le ha asignado fondos, que fue algo que cuando estaba en campaña el presidente Asfura se le puso énfasis, había que tener préstamo para 2 sectores importantes, meterle bastantes recursos, era el agro y construcción, y en el tema de dar valores agregados, lo cual necesita condiciones en el país favorables para la inversión en este tipo de cosas. Indican que ante las proyecciones climáticas, entre otros factores, se requiere planificar algunos proyectos y prevenir las posibles secuelas, incluso para los próximos años. Entonces el gobierno tiene que poner más dinero, tiene que agilizar, creo yo, que ya pasó el tiempo de espera, que se suelten, que busquen el dinero, la partida que tienen que dar para prestarle al campo, porque aquí la época de siembra la tenemos en 15 a 20 días ya, y a todo el país. Y si eso no está disponible, entonces el agricultor no va a sembrar. Cada una de estas necesidades se las plantearon autoridades del Banco Central de Honduras, de quienes además escucharon las proyecciones de la economía hondureña. Con el tema Banprovi, el presidente realizó una negociación con el CAF, ¿verdad? Y entonces ahí se van a destinar los recursos del CAF específicamente para el tema Banprovi y serán informados en su respectivo momento, ¿verdad? Entonces ahí les pido paciencia para que el presidente Banprovi, don Sergio Amaya, pueda informarles cómo va el proceso. Pero sí va a haber, si ustedes revisan el presupuesto, hay unos recursos del CAF que van a ser integrados dentro de Banprovi. El financiamiento es clave, reiteran, por lo que los productores esperan que se le dé la importancia del caso y en un corto plazo a esta temática. Buena parte de nuestra gente en la zona rural está preguntándose ¿y cuándo comenzará el invierno? ¿Cuándo comenzará a llover? Ya en unos segunditos César Quintanilla nos tendrá los detalles. En este momento podemos tener muchos problemas los hondureños de toda índole, incluyendo la emergencia en la capital por la falta de agua, pero sigue predominando la pregunta entre el sector productivo agrícola: ¿cuándo comenzará el invierno? ¿Cuándo comenzará a llover? Ya César Quintanilla en cuestión de minutos les va a tener la información. Atentos.
Pero en otra información, más de 6.000 millones en créditos de vivienda disponibles al 9% en el RAP. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán. Tus tarjetas de crédito multipuntos Cuscatlán te llevan más lejos. Acumula puntos, conviértelos en millas y haz realidad tu próximo viaje. Más de 6.000 millones de lempiras en fondos para financiamiento de vivienda tienen disponibles el régimen de aportaciones privadas durante este 2026 para trabajadores afiliados con créditos a una tasa de interés del 9%. Y también el Consejo Directivo ha aprobado bajar las tasas, empezando desde el 9% hasta el 10.5%, dependiendo de su ingreso particular o familiar combinado. Estamos avanzando muy bien, ya hemos colocado 800 o entre 800 y 900 millones de lempiras, pero el dinero está ahí disponible, no está sujeto a nada más que usted sea un afiliado cotizante al RAP. Las autoridades también recordaron al sector empresarial que continúa vigente la amnistía para que las empresas que aún no cotizan puedan incorporarse al régimen sin pagar multas ni recargos, permitiendo que más trabajadores tengan acceso a créditos de vivienda, reserva laboral y otros beneficios. Atentos porque hoy el país tiene un nuevo debate, luego que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, solicitó a la Corte Suprema de Justicia una opinión para impulsar nuevas reformas al Código Penal que permitan aplicar cadena perpetua a quienes asesinen a policías, militares y en general a operadores de seguridad, a jueces, policías, fiscales. Atentos. Lo que comenzó como un hobby y un sueño lleno de ilusiones, hoy se ha convertido en el proyecto de vida de Celeste Rosales. La joven emprendedora y modelo de campamento inauguró oficialmente su salón de belleza, demostrando que detrás de cada meta alcanzada hay sacrificio, constancia y el firme deseo de salir adelante. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1.000 lempiras y participa por 1.000.000 de lempiras. De campamento. Sí. La joven emprendedora y modelo Celeste Rosales, quien ha participado en diferentes certámenes de belleza a nivel nacional, ha inaugurado oficialmente su salón de belleza, convirtiendo un pasatiempo en un emprendimiento que hoy representa su sustento y una fuente de inspiración para otras mujeres. Que la verdad con esto terminé como de pulir mi maquillaje, entonces ya después pues estuve maquillando en mi casa. Celeste relató que todo comenzó como un hobby, realizando maquillajes y trabajos de belleza, pero con el tiempo decidió convertir su talento en un negocio formal, ofreciendo servicios de maquillaje profesional y resaltando la belleza de cada mujer que visita su salón. Y pues a mí siempre me ha gustado el maquillaje y pues comencé por ahí. Al inicio solo era así como un juego de estar como que probando maquillajes y eso, pero ya luego tomé las cosas en serio, fui a recibir primeramente un curso y pues gracias a Dios tuve un buen reconocimiento, una buena aceptación. La emprendedora aseguró que las redes sociales han sido una pieza importante para dar a conocer su trabajo, permitiéndole que su salón de belleza sea reconocido en campamento y zonas aledañas. Sí, de hecho, las redes sociales han sido como la parte clave para darme a conocer. La dedicación y la disciplina de Celeste Rosales continúa creciendo, tanto en el mundo del emprendimiento como en el mundo del modelaje, poniendo en alto el nombre de Honduras. Alex Ordóñez, Telenoticia. Bueno, tenemos una agenda amplia, pero en este momento los hondureños nos preguntamos cuándo comenzará a llover. Eso nos estamos preguntando todos los hondureños si priorizamos por sobre todo los problemas cuándo comenzará a llover, porque ya hay regiones de Honduras donde la sequía predomina, donde no hay producción,
emergencias de agua como el Distrito Central. Vamos a comenzar con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencia Nacional, Escopeco, que ha ampliado la alerta verde por tiempo indefinido a otros 15 municipios del país, elevando a 75 las comunidades bajo vigilancia por la posible ocurrencia de sequía meteorológica asociada al fenómeno del Niño. Las zonas afectadas pertenecen a los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso. Estos 15 municipios adicionales presentan la misma situación de los 60 que el día sábado se declararon en alerta verde, de que la ventana de siembra de granos básicos se acortó tanto que ya no es posible técnicamente el poder realizar la siembra, especialmente de frijol y de maíz. El inicio de la temporada lluviosa se ha retrasado. Eso ha provocado que en muchas zonas del país se proyecta meteorológicamente que definitivamente no va a haber forma de recuperar al menos entre 120 y 140 milímetros de precipitación. Márquez agregó que otros 144 municipios permanecen bajo vigilancia y de no registrarse lluvias en los próximos 10 días también podrían entrar en alerta verde. Además señaló que el retraso en el inicio de la temporada lluviosa ya está afectando la disponibilidad de agua para el consumo animal y a generar impactos en actividades productivas vinculadas a la agricultura y la ganadería. La Corporación Municipal del Distrito Central declaró estado de emergencia hídrica en Tegucigalpa debido a los niveles críticos de las represas La Concepción con 43.31% y Los Laureles en 35.25%, provocados por la sequía del fenómeno del Niño. Actualmente existe un déficit del 25% en la producción de agua potable, situación que empeora debido a que casi el 48% del recurso se pierde diariamente por fugas en la red de distribución de la UMAPS. Que ahorremos agua. Sin el apoyo de todos ustedes ahorrando agua, no nos va a alcanzar ni 1, ni 2, ni 3 embalses. Así que un llamado, aprovecho este medio para hacer un llamado a la ciudadanía, revisen sus inodoros, sus servicios sanitarios, que el árbol, lo que lleva adentro, esté funcionando adecuadamente, no deje correr agua, revisen sus válvulas, sobre todo la válvula de la pila, que tenemos la costumbre de dejarla abierta. Para mitigar la crisis y abastecer a la población, el alcalde Juan Diego Zelaya anunció un plan extraordinario financiado con fondos especiales y reasignaciones presupuestarias. Las acciones urgentes incluyen la perforación de pozos, compra de agua a privados, arrendamiento de cisternas y la instalación de puntos de entrega comunitarios, mientras se avanza con la construcción de la nueva represa San José. Hola, ¿qué tal? Les voy contando que los científicos han descubierto una estructura térmica en la parte sur de la superficie del Pacífico ecuatorial que tiene una extensión aproximada de 15.000 kilómetros, es decir, 9.000 millas. Y este patrón, esta estructura térmica es la que va a reforzar el fenómeno del Niño. Ay, 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 tremendo problema. Mientras, pues llegan las buenas noticias por ahora, porque tenemos el paso de ondas tropicales, tenemos la zona intertropical de convergencia, ya con una incidencia, porque hay algunos desgarramientos de esta línea monzónica que todavía no nos alcanza en latitud, pero que ya está siendo cómplice del paso de algunas ondas tropicales. Por eso hemos visto algunos destellos nocturnos en áreas del centro. Bueno, este es el mapa de humedad y ustedes pueden ver que ya tenemos una situación diferente a aquellas zonas en color café que estaban ocupando una parte del territorio. Ahora tenemos abundante humedad que para esta jornada de miércoles estará circulando sobre el territorio nacional. Entonces, específicamente en Tegucigalpa, donde no ha llovido absolutamente nada, así están las probabilidades para este miércoles. Suben en horas de la tarde a un 82%. Para mañana miércoles, el día jueves, vamos a verlo, ahí va subiendo la probabilidad y en horas de la tarde alcanza hasta 94%, es decir, que el mayor impacto de lluvias para esta semana llega para el día jueves, afortunadamente, a la capital de la República. Asimismo, en el sur del país, Choluteca tiene una posibilidad del 70% y sube a 75%, principalmente en zonas de San Marcos de Colón. Y vamos a ver esta imagen porque nos está pues indicando que tendremos una altura de 3.2, se mantiene el oleaje picadito en el litoral caribe, así que extremar un poco de precauciones, y 1.7 a la salida del Golfo de Fonseca.
Las temperaturas pues las tendremos de 35 en la zona sur para este miércoles, 30 aquí en el centro y hay algunos descensos de 33 a 30, 37 en la parte norte y lo mismo en zonas del occidente y la porción oriental también con 30 similar a la parte central y el índice ultravioleta baja de 11 hasta 7 en las horas de mayor insolación con la presencia de la humedad que hemos anunciado. A tomar en cuenta este pronóstico, a cuidarse mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Con el propósito de sembrar el amor por la lectura y abrir más oportunidades de aprendizaje, la Casa de la Cultura y la Dirección Municipal de Educación realizaron la donación de más de 5,000 libros en distintos centros estudiantiles. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Con el objetivo de fortalecer el ámbito de la lectura y promover el acceso al conocimiento, la Casa de la Cultura junto a la Dirección Municipal de Choluteca realizaron la donación de más de 5,000 libros a diferentes centros educativos. Estamos agradecidos con la Fundación ACOES, ese es un proyecto que ayuda a los jóvenes a nivel educativo en el país y él nos donó alrededor de más de 5,000 libros que van a ser distribuidos en más de 30 centros educativos de Choluteca. Son diferentes temáticas, literatura infantil, juvenil, lengua castellana, inglés, entre otras. Las autoridades destacaron que esta importante iniciativa busca fomentar la lectura, el arte y la literatura en niños y jóvenes, brindándoles herramientas educativas que contribuyan a su formación académica y cultural. Escogimos los centros educativos de acuerdo a las necesidades, porque hay algunos centros educativos que solo tienen el aula recurso y los estantes, pero no tienen lo que es los libros. Y esto viene a beneficiar, ¿verdad? Porque ya no el niño solo está dentro de una aula, sino que sale también a lo que es la aula de recursos, que es la lectura. Asimismo, señalaron que continuarán impulsando actividades y proyectos que incentiven el aprendizaje y el desarrollo cultural dentro de las instituciones educativas. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, solicitó a la Corte Suprema de Justicia una opinión para impulsar reformas al Código Penal que permitan aplicar cadena perpetua a quienes asesinen a policías, militares y operadores de justicia. Mientras algunos juristas recuerdan que esta figura ya existió en legislaciones anteriores, otros advierten que el desafío no solo es endurecer las penas, sino fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen y la impunidad. En un plazo de 3 días, la Corte Suprema de Justicia deberá emitir su opinión sobre las reformas al Código Penal impulsadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para aplicar cadena perpetua a quienes asesinen a policías, militares y operadores de justicia. ¿Y qué se está pidiendo? Penas fuertes que podrían llevar hasta la privación de libertad de por vida, pero ojo, también tiene que haber un balance porque al policía que el Estado se mira vinculado para favorecer estos grupos criminales, anteponiendo los intereses del pueblo, le va a caer el peso de la ley y también tienen que ser sanciones graves, sanciones fuertes. Para este penalista, la propuesta no requiere una reforma constitucional, ya que la figura de privación de libertad a perpetuidad existe en Honduras desde 1997 y ya había sido contemplado en el anterior Código Penal para delitos graves, aunque posteriormente fue limitada con la entrada en vigencia de la nueva legislación. En vigencia, en vigor inmediatamente, porque es una reforma, una ley ordinaria, no es una ley constitucional, ya lo repito, desde 1997 existe la habilitación constitucional para imponer este tipo de pena y en el Código Penal anterior, como en el vigente Código Penal, ya hay algunos delitos sancionados con pena de privación de la libertad a perpetuidad. Sin embargo, otros analistas advierten que el endurecimiento de penas por sí solo no garantiza resultados si el Estado no fortalece las instituciones de investigación y depura los organismos de seguridad.
hay que hacer un esfuerzo por castigar vehementemente a todo aquel que atente en contra de la institucionalidad. La criminalidad organizada, la forma que tiene de golpear a la ciudadanía es debilitar a las entidades del Estado en el marco del debido proceso y un riguroso respeto a los derechos humanos. Para el secretario de Seguridad, la propuesta es bien recibida y aseguran que ya es momento de endurecer las penas contra quienes atenten contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tras los hechos violentos registrados en los últimos días. Ya sea policías, militares, pero también con otros actores de la cadena de administración de justicia. Creo que ya es tiempo de que pongamos un alto a ese tipo de cosas porque todos hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en los últimos meses. La propuesta podría ser aprobada en esta misma legislatura con al menos 65 votos en el Congreso Nacional, al tratarse de una reforma al Código Penal y no de un cambio a la Constitución. Las autoridades hondureñas confirmaron este martes la captura y entrega desde Guatemala de un tercer sospechoso vinculado al asesinato de 5 agentes de la DIPANCO ocurrido recientemente en Omoa. La entrega de este ciudadano hondureño de 40 años se produjo en el punto de control fronterizo de Corinto, donde las autoridades de la Policía Civil de Guatemala entregaron a los agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol a este ciudadano, a quien se le investiga por su posible vinculación a esta estructura criminal que se enfrentó con los agentes de la Policía Nacional asignados a DIPANCO en el sector de Corinto la semana pasada y que desafortunadamente nos dejó a estos 5 funcionarios fallecidos. Con esta captura ya son 3 las personas detenidas por el caso, mientras continúan los operativos en la zona norte para ubicar a otros presuntos participantes en el ataque armado contra los agentes de la DIPANCO. El detenido fue entregado a la Policía Nacional en la frontera occidental del país y de inmediato quedó bajo custodia para continuar el proceso de investigación por la emboscada contra los elementos policiales. El ministro de Seguridad, Gerson Velázquez, lamentó la reciente masacre ocurrida la noche del 25 de mayo en la Lima Cortés y anunció que se trabaja en conjunto con la Fiscalía, jueces y el Instituto Nacional Agrario para implementar una ruta de trabajo a corto plazo que detenga la fuerte ola de violencia en zonas conflictivas como el Bajo Aguán. Da pena poder mencionar, este día hemos tenido lamentablemente otro hecho violento que es producto de esta actividad entre pandillas que se ha desarrollado y se ha venido manifestando en el país desde hace mucho tiempo. Ese evento de la zona de Cortés precisamente es producto de esa conflictividad entre estos grupos criminales. Para poder determinar una ruta de trabajo y que ésta se implemente en el corto plazo en aquellas zonas donde ahora han ocurrido estos fenómenos de violencia más fuertes, como la zona del Bajo Aguán. No obstante, hay una estrategia nacional para poder recuperar la seguridad jurídica de los bienes que han sido invadidos. El titular de Seguridad admitió que estos crímenes de alto impacto obedecen a la disputa entre estructuras criminales locales que mantienen alianzas estratégicas con cárteles de México, disputándose con fuerza el control del narcotráfico y el contrabando en las zonas fronterizas. El gobierno de Guatemala emitió un pronunciamiento oficial tras la incursión de un grupo fuertemente armado que habría ingresado desde Honduras hacia territorio guatemalteco, dejando como saldo la muerte de un campesino en el caserío San José Las Lágrimas, en Esquipulas. El Ministerio de Defensa de Guatemala atribuye el ataque a estructuras criminales transnacionales, mientras expertos en Honduras advierten que las mafias ya operan sin respetar fronteras y con métodos cada vez más violentos. El hecho reaviva las alertas sobre el avance del crimen organizado en la región. El gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de la Defensa, informó sobre la incursión ilegal de un comando armado a bordo de 20 vehículos procedentes de Honduras, que efectuó un violento ataque contra una finca en el caserío San José Las Lágrimas, donde un campesino fue asesinado y varias viviendas destruidas. Casas destruidas, algunas quemadas y encuentran un cadáver de un campesino. A raíz de esto se pusieron las órdenes correspondientes de movilización de soldados para apoyar a este primer destacamento que estaba ya actuando en el área.
Desde Guatemala atribuyen el ataque al crimen organizado de Honduras, una tesis respaldada por este experto que asegura que estas mafias no conocen áreas limítrofes y el violento modus operandi aplicado en territorio hondureño es trasladado hacia el país vecino. Las estructuras criminales no tienen fronteras y no tienen límites, no conocen los límites y tienen esa facilidad impresionante para poder coordinar entre estructuras criminales afines entre países. En similares términos se pronunció el ministro director del INAH, que está convencido de que el crimen organizado opera detrás de los conflictos agrarios y ataques armados. Los aparatos de inteligencia del Estado sí han confirmado esta situación con bandas de crimen organizado que tanto daño le está haciendo al país y lo está haciendo quedar mal ya ahora hasta con otros países, porque si grupos criminales de aquí van a cometer crímenes a Guatemala, Guatemala es un país amigo y definitivamente que es repugnante. Las Fuerzas Armadas de Honduras mantienen presencia en las zonas de conflicto para contrarrestar a los grupos armados y resolver la crisis de seguridad que golpea al Bajo Aguán a causa de organizaciones ilícitas. Ha dado la orden y ha apoyado de manera con personal y unidades de todas sus distintas fuerzas, fuerza naval, fuerza militar, fuerza ejército, incluso la fuerza aérea y lógicamente la policía militar de orden público, que se ha incrementado en gran medida para poder combatir este flagelo que está sufriendo la gente trabajadora. Honduras contempla un plan de cooperación internacional para frenar el crimen organizado que ahora busca expandir sus actividades ilícitas hacia Guatemala. Desde el análisis de los expertos, el crimen organizado no conoce las fronteras y lo que están haciendo en Honduras lo quieren replicar en el hermano país de Guatemala, por lo que recomiendan a las autoridades tomar cartas en el asunto. Elías Acosta, Telenoticias. Y sobre toda esta temática que vivimos, la violencia e inseguridad, el presidente Narria Fura recibió hoy en Casa Presidencial al senador republicano por el estado de Ohio, Bernie Moreno. Durante el encuentro ambos abordaron temas relacionados con seguridad nacional, combate al crimen organizado, migración irregular, inversión y cooperación económica. El Ministerio Público ejecutó este lunes aseguramiento de bienes contra la estructura criminal Delta Teams vinculada a delitos de trata de personas y explotación sexual comercial en Roatán, Islas de la Bahía. Entre los bienes asegurados figuran 12 vehículos y 2 inmuebles donde operaba The Dog Resort, establecimiento que según las investigaciones funcionaba de manera ilegal y habría sido utilizado para facilitar actividades criminales. Los titulares de derecho de estos bienes son, entre otros, Harold Joseph Green, William James Murdoch y Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes fueron capturados por la Policía Nacional en abril del año 2024 tras su vinculación con los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial y asociación para delinquir. Justamente de estas detenciones nace este caso por el cual ya se están haciendo estas acciones de privación de dominio, estos aseguramientos de bienes. Las investigaciones identifican como titulares de los bienes a 3 personas capturadas en abril de 2024 por su presunta participación en delitos de trata de personas y asociación para delinquir. De acuerdo con la ATIG y la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la estructura utilizaba mecanismos societarios aparentemente legales para ocultar el origen y control real de los bienes investigados. Atentos porque después de la pausa comercial, mire usted, un nuevo hecho violento estremece la región norte y precisamente en la Lima Cortés, una masacre que ha dejado 4 personas muertas, entre ellas una mujer. Ya le vamos a tener los detalles con la periodista Kenia Chinchilla, pero igual le vamos a informar en los próximos minutos del asesinato de 3 jóvenes con sus uniformes de colegio en El Progreso. Un anticipo a Cristina Cantillano desde la Perla de Lulú. Adelante, Cristina. Muchas gracias, licenciado Renato. Buenas noches, televidentes del Noticiero Líder. Estamos afuera de la posta policial del Progreso, donde altos mandos policiales están en este momento planificando intervenir 3 zonas calientes: la colonia Suazo Córdoba, colonia Emanuel y el barrio San José número 2,
para dar con el paradero de quienes habrían ejecutado a estos 3 menores de edad: José Jonathan Benítez, de 16 años, Yair Padilla, de 15 años, y Carlos, de 17 años de edad. Las investigaciones aún no son oficiales, pero la policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas entre una misma estructura criminal o es una pelea de territorios entre 2 estructuras criminales. Licenciado Renato. Ya vamos a tener más detalles, Cristina Cantillano. Y dos reconocidos personajes de las redes sociales han sido tiroteados. En la aldea Ilanga, en el municipio de Trujillo. Nos anticipa con algunos detalles Héctor Madrid, nuestro corresponsal en el departamento de Colón, y luego vamos con todos los detalles. Héctor, adelante. Buenas noches, licenciado Renato. Cristina, efectivamente, 2 reconocidos TikTokers y las redes sociales, Marito y María, ambos esposos, han sido tiroteados en la aldea Ilanga, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Y se va a sorprender enseguida, licenciado, en dónde fue, una zona donde está altamente militarizada. Después de la pausa les cuento todo. Vamos hasta el departamento de Colón con nuestro corresponsal Héctor Madrid. Pareciera que en el departamento de Colón, en Tocoa, en Trujillo, se han vuelto intolerables con los influencers, con los tiktokeros. 2 reconocidos personajes de las redes sociales han sido tiroteados mientras se encontraban en la carretera, en la aldea Ilanga, municipio de Trujillo. Esta noche tenemos la fotografía de ambos. Son pareja, conocidos como Mario y María, y en las redes como Marito y María Chichuy. El corresponsal de TN5 Estelar y de Televicentro en Colón, Héctor Madrid, nos tiene más detalles. Licenciado Renato, buenas noches nuevamente. Efectivamente, se trata de la pareja con los reconocidos personajes acá en el departamento de Colón, los cuales son muy folclóricos. Me refiero a Marito y a María Chichuy. Son pareja ellos en la actualidad, en la vida real, licenciado Renato, y son muy conocidos por su forma de hablar y por su forma también de contar chistes. Ellos se encontraban en la carretera en la aldea Ilanga, municipio de Trujillo, cuando fueron atacados a balazos por personas desconocidas. Marito presenta 4 impactos de bala en su estómago, licenciado, mientras que María Chichuy presenta 2 impactos de bala en sus brazos. Ellos han sido trasladados al Hospital San Isidro de esta ciudad de Tocoa, donde el estado de salud de Marito es reservado. Este punto donde ocurrió este tiroteo, licenciado, con este influencer, es en la aldea Ilanga. Ella limita con la aldea Rigores. Usted recordará que hace algunos días hubo una matanza ahí de 20 personas. Bueno, hay militares en la zona, hay militares en la calle, y esto ha ocurrido. Este hecho ocurrió a unos 10-12 kilómetros de donde ocurrió la matanza la semana pasada. Las autoridades siguen investigando, hasta el momento no hay mayores detalles. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Por qué atacaron a balazos a estos influencers? Entonces, repito que Marito está en estado de salud grave, mientras que María Chichuy sí, pues presenta las heridas en el brazo y su estado de salud es estable, según nos han manifestado. Lo que tengo de momento, Renato, vamos a estar pendientes de lo que ocurra con estos reconocidos influencers y muy queridos acá en el departamento de Colón. Sí, pero un consejo sano. En estos tiempos, por las plataformas digitales, han surgido influencers, tiktokeros, gente que se vuelve popular en las plataformas digitales y que monetiza y le va muy bien, pero deben tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso es que cuando se comunica con rigor, con mucha disciplina, porque si no va a pasar lo que ocurre recurrentemente en México, que matan influencers, matan tiktokeros, porque expresan sus puntos de vista amparados en la Constitución sobre la libertad de expresión. Pero en estos tiempos estamos rodeados de redes criminales, de asesinos, que hasta con una coma, con algún signo, reaccionan de manera violenta. Mucho cuidado, jóvenes hondureños, a todos los que intentan utilizar las redes para popularizarse y para expresar sus opiniones
Debe haber un mínimo de rigor, de disciplina, de conocimiento, y no digo que periodístico, de sentido común, porque vivimos entre redes criminales que analizan cada palabra que se expresa, que se hace viral, que sale desde los medios de comunicación. Y ahí en Tocoa, ahí en Colón son intolerables. Ya lo hemos visto, no son los primeros. Ya en el pasado reciente se han producido hechos similares y este es un mensaje para todos, para periodistas, para tiktokeros, para influencers, para todos. La comunicación con el mayor rigor posible, porque, insisto en esto, estamos rodeados de criminales. Voy a presentar a Cristina Cantillano porque está en El Progreso. Ahí han matado a 3 menores de edad. Han matado esta noche a 3 menores de edad en la Perla de Lulúa. Cristina Cantillano, adelante. Fuera de la UMEP número 11 en El Progreso, Pablo, el micrófono, UNEP número 11 en El Progreso, donde los altos mandos policiales están planificando una intervención en las zonas calientes del Progreso, Colonia Suazo Córdoba, Colonia Emanuel y el barrio San José. Estas 3 zonas, compañeros, son territorio de 2 estructuras criminales, la Pandilla 18 y la MS-13. Para realizar esta intervención, para ejecutar estos operativos, estos altos mandos han solicitado apoyo de todas las unidades metropolitanas del Valle de Sula. Quieren dar con el paradero de quienes han asesinado a estos 3 menores de edad que son estudiantes del Instituto Oficial Perla de Lulúa. Ellos venían saliendo de clases. Había una fiesta en el colegio, una tardeada, y venían de esa fiesta. Según información preliminar, nunca cruzaban por ese callejón, pero hoy decidieron hacerlo. Iban los 3 en una sola motocicleta. José Jonathan Benítez, de 16 años, Alex de Jair Padilla, de 15 años, y el tercero identificado únicamente como Carlos, pero se sabe que trabajaba en una glorieta del Instituto Perla del Ulúa. Hasta ahora las autoridades policiales investigan si se trata de un ajuste de cuentas entre una misma estructura criminal o es una pelea de territorios entre la MS-13 y la Pandilla 18 por el lugar donde les dieron muerte a estos 3 menores de edad. Intentamos, licenciado Renato, tener declaraciones de la Policía Nacional a esta hora de la noche, pero nos han dicho que no hay tiempo para las entrevistas. Están preparando estos operativos de saturación en estos sectores calientes de la ciudad del Progreso. ¿A qué hora exactamente? Retorno con ustedes a los estudios principales. ¿A qué hora exactamente sucedió este trágico suceso? Esto ocurrió a las 6 de la tarde, licenciado Renato, a las 6 de la tarde. Según relatos de los vecinos, escucharon fuertes detonaciones de bala y según información preliminar, quienes le dieron muerte se habrían ido campantemente en bicicletas. Los 3 occisos se movilizaban en una motocicleta, en una sola motocicleta, los 3 juntos, y se sabe que Carlos, el que trabaja en una glorieta del colegio, pues les había pedido jalón a los otros 2 amigos, a Jonathan y a Jair Padilla. Repíteme los nombres completos de estos 3 jóvenes, por favor, Cristina Cantillano. José Jonathan Benítez, de 16 años, Alex Jair Padilla, de 15 años de edad, y a Carlos solo se le identificó con el nombre del licenciado Renato. No llegaron familiares a la escena del crimen, solo nos informaron que tiene 17 años y que trabaja en una glorieta del Instituto Perla de Lulúa. Muchas gracias, Cristina Cantillano. Cualquier otro elemento adicional antes de las 10:30 de la noche, estamos aquí para recibirlo. Cristina, y en Puerto Cortés también hoy se produjo otro hecho criminal.
En efecto, un nuevo hecho violento estremece la zona norte del país, esta vez en la Lima Cortés. Una masacre dejó 4 personas muertas, entre ellas una mujer. La Policía Nacional atribuye el crimen a disputas entre estructuras criminales, mientras expertos cuestionan la efectividad de las estrategias implementadas hasta ahora para frenar la violencia. Entre las víctimas de la masacre registrada la noche del lunes en la colonia Filadelfia, en el municipio de la Lima Cortés, figura una pareja de esposos y un joven que recién había cumplido los 18 años, hecho que ha generado consternación. Estudiaba y trabajaba, así es, pero desgraciadamente la delincuencia siempre va un paso adelante de todo. Según reportes preliminares, las 4 víctimas fueron identificadas como Jocelyn Giselle Guifarro García, de 30 años, Jorge Orlando Dubón González, de 37, Josué Noel Gómez, de 40 y Christopher Jared Suazo, de 18 años. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos, por lo que se presume que algunas de las víctimas intentaron huir, un hecho que las autoridades vinculan a una disputa entre estructuras criminales. Podemos mencionar que este es un tema de tráfico de drogas, una riña o disputa de territorio. Se mantiene también en la búsqueda de 2 vehículos, los cuales son los supuestamente involucrados en este hecho violento. Ante este escenario crítico, desde el Congreso Nacional cuestionan la falta de acciones contundentes y exigen medidas inmediatas para los departamentos de la zona norte más afectados, como Cortés y Colón. Y un tercero que es Atlántida. Ahí es donde más se concentra el crimen organizado. Queremos estrategias novedosas, queremos golpes de autoridad, pero no nos vengan a salir con un estado de excepción, que esa papada ustedes las criticaron, tanto los nacionalistas que ahora son gobierno, criticaron eso. Este analista ve como solución que las reformas al Código Penal vayan acompañados de una depuración en todos los entes de seguridad. La depuración policial, la depuración judicial, en todos los poderes, en todos los niveles, en todas las instituciones debe ser permanente y tener ellos mismos sus mecanismos para poder, bueno, no funciona, va para afuera. Como decimos nosotros, nuestros colegas, nosotros trabajamos en base a resultados. Según el Observatorio de la Violencia de la UNA, las masacres ya dejan más de 55 víctimas mortales, con mayor incidencia en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Colón y Lloro, una situación que ya sobrepasó los discursos en un país que necesita respuestas reales. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La violencia contra las mujeres en Honduras sigue mostrando su rostro más cruel. En menos de 24 horas, 2 mujeres fueron asesinadas dentro de sus viviendas, reflejando el nivel de inseguridad y brutalidad que sacude al país. En Danlí, la costurera Marta Montalbán fue atacada a disparos tras abrir la puerta de su casa. Mientras tanto, en Colón, una abogada fue ejecutada en el interior de su vivienda, hecho que ha generado profunda indignación. La violencia contra las mujeres en Honduras sigue cobrando víctimas en medio de un país golpeado también por masacres y hechos criminales cada vez más violentos. Este martes, una costurera identificada como Marta Montalbán fue asesinada a balazos dentro de su vivienda en Danlí, El Paraíso. Según el reporte preliminar, un hombre llegó hasta la casa solicitando la reparación de un pantalón y cuando la víctima le abrió la puerta, le disparó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Que ella duerme un cuarto aparte de la casa y en ese momento abrió la puerta y en ese momento esta persona disparó contra la persona. Y cabe recalcar que también la hija está diciendo que ya varias veces había sido amenazada la mamá por parte de personas extrañas que ella no conoce. El crimen en Danlí ocurre apenas unas horas después del asesinato de la abogada Carla López en el departamento de Colón, quien, según información preliminar, fue torturada y atacada con arma blanca dentro de su propia vivienda. Se conoció que los atacantes habrían encerrado a los hijos de la víctima en una habitación antes de cometer el crimen. Los 2 casos han provocado consternación por el nivel de violencia y saña con que fueron ejecutados. Esto es un patrón que se está día a día lo estamos viendo, ¿verdad? La hazaña y el odio con que están atacando las mujeres y asesinándolas. Entonces, esto es un claro mensaje de la impunidad.
La violencia contra las mujeres se ha convertido en una epidemia desatendida que le arrebata la vida a una hondureña en promedio cada 28 horas. Y la escalada de delitos sexuales es otro tema que despierta las alarmas. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, en lo que va del año ya se reportan 106 femicidios, sin que hasta el momento se perciban avances significativos en materia de prevención, protección y aplicación de la justicia para las víctimas. Es grave porque muchas de ellas mueren en contextos de violencia doméstica, violencia íntima o femicidio íntimo, pero también hemos visto en estas nuevas escenas de homicidios múltiples que están perdiendo la vida también mujeres. Los casos de Danlí y Colón reflejan una realidad que sigue golpeando a miles de hondureñas. Vivir bajo la amenaza constante de una violencia extrema, en un país donde aún no se logra frenar los femicidios, ni evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas cada vez con mayor saña y crueldad. Aunque los homicidios han mostrado una reducción en los últimos años, la ASJ advierte que delitos como los femicidios, la extorsión y el abuso sexual infantil siguen en niveles preocupantes y marcados por la impunidad. Ante este panorama, las autoridades de seguridad reconocen que Honduras todavía enfrenta importantes retos en materia de criminalidad. A pesar de los millonarios presupuestos en seguridad, estados de excepción y las reformas implementadas en los últimos años, el nuevo informe Estado de País 2026 de la ASJ advierte que los resultados siguen lejos de las expectativas. Aunque los homicidios han mostrado una reducción, delitos como los femicidios, la extorsión y el abuso sexual infantil continúan en números rojos y marcados por altos niveles de impunidad. Los homicidios bajan, pero la impunidad crece, 98% de impunidad, después de un 70% de crecimiento del personal de la Policía Nacional y un 98% de incremento en el presupuesto en las últimas 3 gestiones de gobierno. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha invertido? ¿Dónde están los laboratorios, los vehículos, la formación, la profesionalización en la que se ha gastado tanto dinero y no estamos viendo esos resultados? El informe alerta que Honduras mantiene un promedio de 6 homicidios diarios y que casi 300,000 hogares siguen afectados por la extorsión. Mientras tanto, las autoridades aseguran que ya se implementan nuevas estrategias focalizadas para reducir la criminalidad. Hemos estado exigiendo que se muestren los verdaderos números de la administración anterior, especialmente en el indicador de impacto. Todos sabemos que ha habido instalada una narrativa en la cual la seguridad estaba en vamos bien. En ese contexto, nosotros, desde cierto punto, hemos sido esclavos del éxito narrado, obviamente, por la administración anterior. Para los expertos, el reto a futuro no es solo contener la violencia, sino fortalecer las investigaciones y evitar que la mayoría de los delitos sigan quedando sin castigo, especialmente los que afectan a mujeres, niños y adolescentes. Si no tiene una investigación completa en un homicidio, en un femicidio, en un abuso sexual, entonces estos casos van a ir quedando en el costal de la impunidad. Más allá de las cifras, el informe advierte que la impunidad ha terminado normalizando la violencia en Honduras, donde miles de víctimas siguen esperando justicia, con miedo, la extorsión y la falta de respuestas efectivas del Estado. El informe lo dejó claro, Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica. El reto no es solo reducir los índices de violencia, sino construir un sistema de justicia que condene a los culpables. Carolina Martínez, Telenoticias. El Congreso Nacional de la República remitió este día los expedientes de los juicios políticos a través de los cuales fueron destituidos varios funcionarios electorales al Ministerio Público. El ciclo de los históricos juicios políticos cerró este martes una etapa en el Congreso Nacional para entrar de lleno en los terrenos del Ministerio Público, al ser entregados los expedientes del ex fiscal general Joel Zelaya y de los ex representantes de Libre ante el CNE y TJE, Marlon Ochoa y Mario Morazán. Nosotros no somos un ente investigativo, lo es el Ministerio Público. Nuestro trabajo llega hasta aquí, entregar la información que tenemos en nuestras manos para que los entes hagan el trabajo que les compete. Si alguien ha cometido un delito, los entes deberán de determinarlo.
Además, se incluyó a los ex magistrados suplentes del TJE Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, quienes también fueron destituidos de sus cargos por considerar que pretendieron atentar contra la democracia en el último proceso electoral. Ahora corresponderá al Ministerio Público evaluar la denuncia que dio origen al proceso, el informe técnico de la comisión especial que recopiló las declaraciones de los encausados y los testigos, además de las conclusiones que sustentaron la destitución de estos exfuncionarios. Según informó la nueva directora de Fiscales, los casos serán tratados con objetividad, independencia y absoluto respeto al debido proceso. Tengan la certeza que este Ministerio Público va a actuar sin ningún sesgo político, apegado única y exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Es de resaltar que las actuaciones de la ex consejera del CNE, Karen Rodríguez, y de la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel, no serán objeto de investigación por haber renunciado antes de someterse a los juicios políticos. Su conciencia no puede estar más tranquila, aseguró el ex magistrado del TJE, Mario Morazán, al presentarse minutos antes que los directivos del Congreso a la Fiscalía para interponer una denuncia por traición a la patria y delitos contra la fe pública en perjuicio del secretario Carlos Ledesma. He sido destituido por la falsedad del señor Ledesma. Tenemos pruebas documentales, tenemos pruebas fotográficas, tenemos videos, está absolutamente... Y es más, ustedes que estaban en el Congreso Nacional lo señalaron, que no estaban esa cantidad de personas ni estaban los votos. Para la destitución del ex fiscal general se obtuvieron 93 votos, como de igual manera cuando los entes electorales se obtuvieron 88 votos. Con la entrega de los expedientes, el proceso entra en una nueva etapa decisiva donde la Fiscalía deberá establecer si existen méritos para presentar o no requerimientos fiscales en cada caso. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El exfiscal general Joel Zelaya interpuso este martes un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituido en el cargo tras considerar ilegal su destitución. Zelaya asegura que el proceso político promovido en su contra fue improcedente y sostiene que las investigaciones demostrarán que no cometió ningún delito. El exfuncionario afirma que agotará las vías internas antes de acudir a instancias internacionales, mientras insiste en que su salida del Ministerio Público respondió a presiones por decisiones tomadas durante su gestión. Otra noticia breve es el Poder Legislativo aprobó este martes una resolución de pleno orientada a fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la modernización de los procesos legislativos para acercar el hemiciclo a la población hondureña mediante la iniciativa del Congreso Abierto. En medio de la crisis de violencia que enfrenta el país, el Pleno del Congreso Nacional aprobó este martes por unanimidad el ascenso de 45 policías, destacando su director Rigoberto Oseguera Mas, quien pasó a ser comisionado general de la institución del Servir y Proteger. Se instruyó el ascenso a comisionado de policía de 7 subcomisionados, mientras 36 subcomisarios pasaron a comisarios. Finalmente se ordenó elevar el rango a un subcomisario auxiliar al grado superior de comisario auxiliar. Según informó el presidente de la Comisión de Seguridad del Legislativo, Marcos Paz, el año anterior no se realizaron ascensos en este cuerpo de seguridad del Estado, por lo que era justo y necesario que se realizaran ahora. En otra temática, un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas al menos 35 locales y bodegas en el mercado Galindo de Comayagüela, provocando pérdidas incalculables para decenas de comerciantes. Entre 35 y 50 locales comerciales, además de 3 bodegas, quedaron reducidos a cenizas tras el voraz incendio que consumió gran parte del mercado Galindo en Comayagüela. Las pérdidas económicas son incuantificables. 40 años, toda la vida, mucho dinero, se quemó. Duele ver todas las pérdidas que han habido y ella perdió bastante. Detrás de cada cortina metálica destruida no solo había mercadería, había décadas de trabajo, sacrificio y el sustento diario de decenas de familias que hoy observan cómo sus esfuerzos quedaron convertidos en humo, cenizas y desesperación. Tenemos nuestra familia que esto lo mantenemos nosotros y es duro para nosotros perder todo.
así de un momento a otro, pues. Que Dios quiera que los ayuden, que tratemos de arreglar, pues mejorar estos alambres, los mercados. Según relatan vecinos, las llamas se propagaron rápidamente durante la madrugada y pese a los intentos por sofocar el fuego con baldes de agua, el siniestro no pudo ser controlado hasta la llegada del cuerpo de bomberos que tardó 7 horas en apagarlo por completo. Sí, de aquí se rescataron 4 niños. Uno de ellos está en el hospital escuela. En este incidente tuvimos 2 bomberos lesionados también. Uno por inhalación y el otro fue que se le incrustó una varilla en el pie. Hasta el lugar de la catástrofe llegó el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, quien confirmó que se levantará un censo para identificar a todas las familias afectadas y brindar apoyo en el proceso de reconstrucción. Apoyar a las familias afectadas. Aquí vamos a estar con presencia todo el día de hoy. Ya nos comunicamos con todas las dependencias municipales correspondientes para que apoyen la labor de limpieza y hagamos un levantamiento de las familias afectadas para poder ayudarles por lo menos con víveres. Las causas del siniestro aún permanecen bajo investigación mientras los comerciantes piden ayuda urgente para intentar comenzar de nuevo. Hoy entre cenizas y rostros desencajados, decenas de familias intentan salvar lo poco que les quedó de toda una vida de trabajo. Danilo Hernández, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Buenas noches.